proyecto como iglesia para un año. Vamos a trabajar las fiestas de jubileo por los 360 días próximos. Ya, de hecho, ya estamos en los 360 días. Perdón, 300 días más el pilón, que son los 60 días restantes para completar con una celebración anual que va a ser nuestro congreso. Pero tenemos un proyecto para un año, tenemos un proyecto para 300 días en el que estamos creyéndole a Dios que Él nos va a respaldar. Y a lo mejor usted, cuando yo se lo platico, usted dice, el pastor está loco, como que ahora sí se le botó la canica, si de por sí ya a veces no le entendía, ahora sí me está hablando en chino. Entonces, probablemente para usted sea algo raro o algo extraño lo que tenemos en mente y lo que tenemos programado para los próximos días y los próximos meses y durante un año. Quizá parezca un poco loco lo que vamos a hacer. Y orando, yo le decía al Señor, vamos a creer, y yo trataba de alimentar mi fe y decía, Señor, vamos a creer porque tú vas a estar con nosotros y vas a proveer para todo lo necesario. Le di a un hermano una lista de ciertas cosas que vamos a necesitar. El hermano me hizo favor de investigarme, de hacer presupuestos, y cuando me mandó la lista del presupuesto, cuando me mandó el resultado de su investigación, dije, ay, en la torre, creo que esto no es lo que yo había pensado. Y entonces dije, Señor, tú estás con nosotros, tú dijiste que hiciéramos esto y que creyéramos y que íbamos. Y traté de alimentar mi fe, traté de provocar en mí mayor fe para creer que Dios iba a suplir para todo lo necesario, económicamente hablando, y que podíamos creerle a Dios y decirle a Dios, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Pero de repente esa incertidumbre de no saber, porque no ves nada claro, porque no ves todavía la realidad, o sea, no estás viéndolo ya un hecho, sino simplemente tienes la concepción de lo que quieres hacer, te lo has imaginado, lo has creído, pero no lo puedes ver real. Imagínense a Abraham diciéndole a Dios, y te voy a dar un hijo. Abraham tenía 90 años. Por eso cuando Sara le dice, mira Abraham, yo ya estoy viejita, yo ya no puedo tener hijos, ya se me pasó la costumbre de las mujeres, es decir, la menstruación, ya su edad fértil ya había pasado. Y le dice Sara a Abraham, pero tengo una sierva que es joven y no es de muy mal ver. Pero esta sierva que yo tengo puede ser el instrumento que Dios te dijo o por el cual Dios te dijo que te iba a dar un hijo. No soy yo ya como. ¿Cómo te voy a dar un hijo? Ya no puedo. Y le dice Sara a Abraham, ¿por qué no vas con mi sierva Agar y tienes un hijo con ella? Y yo voy a querer ese hijo como si fuera mío, como si fuera tuyo. Bueno, de hecho es tuyo, pero como si fuera entre tú y yo. Y entonces Abraham dice, ok, quizás sea esa la forma en que Dios quiere darme un hijo. Él ya dijo que me iba a dar un hijo. Dios ya habló y me dijo, te voy a dar un hijo y te voy a dar una multitud de hijos. Como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, así va a ser el número de hijos que te voy a dar. Imagínese a Abraham, ya viejo, 90 años y esperando un hijo. Porque Dios le dijo que le iba a dar un hijo. No hay una realidad para Abraham, no hay nada claro para Abraham. Imagínense, yo me imagino a Abraham todas las noches pensando, ¿y cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo le va a hacer Dios? Tengo 90 años, mi mujer tiene 80 o 70 creo que tenía, Sara. ¿Cómo le va a hacer Dios? No me explico. Y Abraham todas las noches pensando, ¿y cómo me hará? ¿Cómo le va a hacer? Tratando de conseguir, alimentando su fe. Perdón. Abraham alimentaba su fe. ¿Cómo alimentaba su fe? Volvía a ver las estrellas y decía, el Señor me dijo que me iba a dar una multitud de hijos como las estrellas del cielo. Y veía la arena y decía, Dios me dijo que me iba a dar una multitud de hijos como la arena. Y trataba de alimentar su fe, buscando el creer en lo que Dios podía hacer por él. No lo veía una realidad, no era una realidad todavía para Abraham. Pero él quería creer. Y cuando Sara le dice, llégate a mi sierva Agar y ten un hijo con ella, a él le parece que era la mejor forma de hacerlo. Error. Grave error, porque eso no fue lo que Dios le dijo a Abraham. Dios fue claro con Abraham y le dijo, te voy a dar un hijo con tu esposa Sara, no con tu sierva Agar. Y le dijo a Sara, vas a tener un hijo, y Sara no lo podía creer. Entonces, no
hubo un error en Abraham en querer adelantarse al propósito de Dios, a la palabra dada por Dios. Hubo un error en Abraham en querer cortar el proceso por el que Dios lo llevaba, el querer adelantarse. Nosotros a veces queremos adelantarnos al proceso de Dios y usamos el quizás de una manera equivocada y decimos quizás si hago esto o si hago aquello, quizás sea la voluntad de Dios, quizás sea. Y entonces empezamos a usar el quizás como una palabra de duda y no como una palabra de fe. Porque cuando tú dudas, dejas de esperar en Dios, dejas de creer en Dios y tratas de hacer tu voluntad, tratas de hacer lo que a ti te parece que está bien, no lo que Dios dijo que haría. Y cuando dudamos de Dios, cuando tenemos dudas en nuestro corazón, empezamos a querer acortar los tiempos. Decimos, Dios, ya te tardaste. Cuando Dios llama a Abraham, en el Génesis capítulo 12, Abraham era más joven. Había posibilidades de que Abraham tuviera un hijo. Había más posibilidades que cuando a los 90 años Dios le dice, sí, te voy a dar un hijo, Abraham, no te preocupes. Había más posibilidades muchos años antes de que fuera prosperado, antes de que tomara toda esa tierra, antes de que incluso tuviera peleas y batallas con ejércitos enemigos donde Dios le daba la victoria y donde Dios multiplicaba cada día más sus riquezas y su grandeza. Dios engrandeció su nombre a tal tamaño que los reyes de aquella región tenían temor de Abraham. Venían a hacer pactos con Abraham y le decían, Abraham, pues mira, Dios está contigo, Dios te está favoreciendo, tú tienes una gran cantidad de gente. Queremos hacer un pacto contigo, que no seas nuestro enemigo, sino seas nuestro aliado. Esa era la capacidad del engrandecimiento de Dios sobre la vida de Abraham. Pero Abraham quería un hijo, pero todavía no lo veía. Nosotros le hemos creído a Dios como iglesia. Yo le he creído a Dios como pastor de esta congregación respecto a lo que Dios nos está mandando a hacer. Cada día que pasa me pongo más nervioso. No es que tenga miedo. La verdad no tengo miedo no tengo. Estoy tranquilo. Bueno, no es que no tenga miedo, sino que ya lo superé. Quizá en algún momento tuve miedo, quizá por algún momento pasé miedo, pero ya lo superé, ya no tengo temor. Estoy tranquilo en eso. Pero me pongo nervioso por lo que yo veo que va a pasar, por lo que yo veo que va a suceder. Yo estoy viendo algo que va más allá de nuestras fuerzas. No podríamos nosotros en nuestras fuerzas si Dios no estuviera con nosotros en lo que vamos a hacer. Hoy estoy hablándole de 100 gentes, estoy calculando 100 platillos para 100 gentes, pero yo sé que va a haber más de 100 gentes. Estamos pensando en atender a gente en el corte de cabello y va a haber más que eso. Y vamos a dar consejería y no nos vamos a dar abasto a los que estemos dando consejería, que algunos de ustedes van a tener que entrar a dar consejería. A lo mejor no nos pasa en la primer fiesta de jubileo, pero vamos a tener otras 6 más. Y eso será en aumento e irá creciendo al grado de que esto tiene que ser de mayor bendición para nuestra ciudad y para cada uno de nosotros. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿ya lo había hecho antes alguna vez? No de esta manera. ¿Y ya sabe lo que va a pasar? No. ¿Y cómo le vamos a hacer? No lo sé. Mire, yo he organizado comidas para mi esposa en sus cumpleaños y me quiebro la cabeza. Y no van muchos. 15, 20, a lo mucho hemos recibido, cuando mucho, 20 personas. Y hasta eso sin planearlo. De repente hacemos algo para comer y llegan y los invitamos a participar de la comida. Pero no me doy abasto. Entonces, imagina con el plan que tenemos por delante, si no es para ponerme nervioso, si no es para decir, híjole, ¿y cómo le vamos a hacer? Y podré confiar en David, y podré confiar en Misael, y en Carmen, y en Fabi, en dejarles la responsabilidad y yo ocuparme de otra cosa mientras ellos se están ocupando de lo suyo. Y ese es parte del quizás, pero no del quizás de que, ¿y si no nos resulta? ¿Y si no funciona? No es ese quizás.
Es el quizás de que sí lo vamos a hacer y quizás Dios esté con nosotros y nos dé la victoria. ¿De dónde saqué eso? Lea conmigo en 1 Samuel. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Quizás Dios haga algo por nosotros. 1 Samuel, capítulo 14. Llega Saúl a ser rey de Israel. Estoy haciendo tiempo para que usted llegue a la cita. 1 Samuel capítulo 14. Llega Saúl a ser rey de Israel. ¿Sí se acuerda cómo fue nombrado Saúl como rey? Le platico rápido. Saúl no era que ya había estado predestinado por Dios para ser rey. Simplemente la nación de Israel ya no quería estar sin un rey. Veía todas las naciones que tenían reyes, que los gobernaban, que los llevaban de aquí para allá, y el rey se paseaba con su corona de las otras naciones. Entonces Israel veía eso en las otras naciones y decía, nosotros también queremos rey. Ellos no eran gobernados por reyes. La nación de Israel no era gobernada por reyes. La nación de Israel fue sacada de Egipto y Dios estableció que se formaran jueces. ¿Que se formaran qué? Jueces. Los jueces estaban a cargo de grupos de 10, de grupos de 50, de grupos de 100 y de grupos de 1000. Entonces había jueces de 50, jueces de 10, jueces de 100, jueces de 1000, y había jueces que estaban sobre todo el pueblo, que eran los principales de las naciones, los jefes de las tribus y los jefes de toda la nación, como era en aquel tiempo lo fue Moisés y Aarón en su momento. Entonces ellos eran los jueces. Después hubo más tiempo los jueces. De hecho, usted puede leer después del libro de después del libro de Josué, puede leer el libro de los jueces. Y ahí está escrita la historia de los jueces, que fueron los que gobernaron a la nación de Israel después de haber salido de Egipto. Y entonces la nación de Israel era gobernada por jueces. No estaban sin autoridad, había una autoridad. ¿Cuál era la autoridad mayor? Dios. Ningún juez era la autoridad mayor. Los sacerdotes venían y consultaban con Dios, salía el sacerdote y decía, Dios ha hablado y ha dicho esto y esto, y se levantaban los profetas y se levantaban los sacerdotes en aquel tiempo. Y entonces la máxima autoridad era Dios, pero el pueblo de Israel estaba cansado de solamente ver jueces y ver sacerdotes, ellos querían ver un rey. Y entonces Dios establece el reinado, a pesar de que les advierte y les dice, mire, sus reyes no crean que son buena gente. El rey les va a quitar a sus doncellas, les va a quitar a sus hijos, les va a quitar su ganado, les va a quitar su cosecha para su casa, para su reino. Y entonces el pueblo dijo, no nos importa, queremos un rey. Y entonces Samuel se entristece y le dice a Dios, Dios, me han rechazado como juez. Y Dios les dice, Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y entonces la nación de Israel escoge que prefiere tener un rey, y entre todo el pueblo, un hombre que sobresalía era Saúl. Saúl era un hombre alto, más alto que todo el pueblo, reúnen a todo el pueblo y el único que se le vaya a la cabeza entre todo el pueblo era a Saúl. Y entonces Dios escoge a Saúl y le da, pero antes ya había pasado por un proceso de obediencia al profeta. Al profeta Samuel le había dado instrucciones y Dios le da esas instrucciones a Saúl. Saúl sigue las instrucciones al pie de la letra y entonces Dios dice, bueno, es bueno para obedecer, vamos a ponerlo como rey. Saúl es obediente y es bueno para obedecer, vamos a ponerlo como rey. Y entonces establecen a Saúl como rey. Saúl empieza a enfrentar a los enemigos de Israel, y entre ellos uno de los peores enemigos que Israel tenía eran los filisteos. Los filisteos azotaban a Israel constantemente, saqueaban sus cosechas, robaban sus ganados, se llevaban a sus hijos como esclavos, a sus doncellas como esclavas, y se los llevaban y hacían escarnio contra la nación de Israel, destruían a la nación de Israel, hasta que la nación de Israel se levantaba y peleaba contra ellos. Constantemente pelearon contra ellos. Usted recordará, Gedeón peleó contra ellos, Sansón peleó contra ellos, Débora peleó contra ellos. Muchos de los jueces de Israel pelearon contra los filisteos. Sin embargo, los filisteos se le volvían a levantar y volvían a ir contra Israel. Era como esa piedrita en el zapato que no se podían sacar. Y entonces Saúl se levanta nuevamente contra los filisteos y arma un ejército y va contra los filisteos. Pero la batalla era difícil.
La batalla era peligrosa, no era una batalla sencilla, y menos para Israel. Israel tenía mucho que perder, tenía mucho que salir derrotado. Aunque Dios estaba con ellos y Dios ya se los había demostrado, Saúl empezaba a desviar su corazón. Saúl empezaba a ser desobediente a Dios. Saúl ya no estaba siendo tan obediente como cuando fue llamado, sino que empezó a ser desobediente. Y eso era como un punto débil en que la nación de Israel podía ser vencida por sus enemigos. Así es que llegan a esta batalla, a este enfrentamiento, y Saúl tiene un hijo llamado Jonatán o Jonatán. ¿Se acuerda de este muchacho? El mejor amigo de David. David el rey, el sucesor de Saúl. Y Jonatán es su mejor amigo. Dice la Biblia que había tanto cariño entre ellos, tanto amor entre ellos, que superaba el amor. En una de las traducciones que encontré, que superaba el amor entre un hombre y una mujer, que es el amor eros, para ir a un amor más arraigado, como es el amor ágape, que es el amor que Dios mostró por nosotros al dar a su hijo en la cruz. Ese es el amor que Jonatán y David tenían, un amor que estaban dispuestos a morir uno por el otro, un amor de hermanos, un amor de amigos, pero tan fuerte que uno era capaz de morir por el otro y viceversa. Pero Jonatán tenía una característica. Jonatán era un hombre de guerra. Jonatán era un hombre de batalla. Jonatán, nosotros le decimos Jonathan, pero en realidad es Jonatán. Jonatán significa don de Dios o regalo de Dios, regalo de Jehová. Entonces, Jonatán se da cuenta que el ejército filisteo está listo para enfrentar una batalla contra Israel, y la nación de Israel no está lista. Está empezando a tener miedo, está empezando a tener incertidumbre, está empezando a tener duda en su corazón. El rey Saúl, que venía bien puesto para pelear, ahora se está deteniendo mucho para enfrentar la batalla. Y Jonatán se da cuenta de esto. Jonatán ve y se da cuenta de que la batalla es posible que ellos la pierdan si no hacen algo al respecto. Si no toman algo que les dé ánimo y fe al ejército para poder creer que Dios les va a dar la victoria. Y entonces Jonatán porque el acento está al final, yo estoy diciendo Jonatán, no, es Jonatán. Entonces Jonatán dice en su corazón, tenemos que hacer algo para ayudar a nuestra nación, al ejército de nuestra nación, a librar esta batalla y salir vencedores. Y entonces ahí en 1 Samuel capítulo 14 están los dos ejércitos, los filisteos de un lado, los israelitas del otro, y Jonatán está del lado de los israelitas, y entonces se da cuenta que tiene que hacer algo. Lea en 1 Samuel capítulo 14, ¿ya está ahí? Dice 14:1, 1 Samuel capítulo 14 versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, y a tu voluntad. Hasta ahí nada más. Imaginen los dos ejércitos, la batalla está a punto de librarse. El ejército filisteo tiene ventaja sobre el ejército de Israel. Algunos militares dirían el que está los filisteos en la posición
territorial en la que se encontraban en ventaja sobre los israelitas, y la batalla iba a ser a favor de los filisteos. No solamente era la condición territorial, era el estado de ánimo. Si usted lee el capítulo anterior, la nación de Israel estaba así en una batalla entre si habían hecho bien o habían hecho mal delante de Dios. Y tenían esa incertidumbre. Saúl estaba esperando algo que Dios hiciera para demostrarle que estaba con él. Y sin embargo, Jonatán no está esperando más a que Dios le demuestre que Dios está con él. No está esperando más. Él toma su arma, toma su paje de armas y agarra y dice: vamos al otro lado, vamos a enfrentar a los filisteos, vamos a ir a su guarnición, no al campamento de los filisteos, sino a la guarnición, es decir, a la guardia que estaba para evitar el paso para que entraran los israelitas. No había de un lado peñasco y del otro lado peñasco, y el único camino que había para entrar al frente, había una guarnición de filisteos que impedía el paso del ejército de Israel. Si el ejército de Israel se metía a ese peñasco, segurito los iban a acabar. Por eso Israel se detenía, dice: ¿cómo le vamos a hacer? No hay forma de vencerlos. Y entonces Jonatán dice: bueno, me voy yo, me llevo a mi paje y quizás Dios haga algo por nosotros. Quizás Jehová haga algo por nosotros. Insisto, no es ese quizás de que, ¿y si no? ¿Y si no funciona? Si no es ese quizás de que voy a dar un paso, voy a dar otro, voy a avanzar, voy a creer hasta conquistar lo que tengo enfrente. No me voy a detener. Una de las cosas que hacemos los cristianos es creer que necesitamos muchas confirmaciones de parte de Dios para poder tomar una decisión. Y le decimos a Dios: Señor, si tú me confirmas que es tu voluntad, entonces iré. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, recién convertido, tenía poco tiempo de convertido, empezamos a ir a la reunión de jóvenes. Empezamos a ir a la reunión de jóvenes de la iglesia, Ceci y yo. Éramos amigos, no éramos nada, porque yo me acababa de convertir, ella me llevó a los pies de Cristo, éramos compañeros del trabajo, me llevó a los pies de Cristo, me llevó a la iglesia, y empezamos a asistir a una iglesia, y empezamos a ir a la reunión de jóvenes, y entonces empezábamos a ir, y pues íbamos juntos, ella me llevaba, y entonces yo ya no la veía solamente como compañera del trabajo, yo le empezaba a echar ojitos de otra manera, ella no me veía con esos ojitos, pero yo decía: se me hace que de aquí soy. ¿Ya para qué le busco? Y entonces oía un predicador invitado a la reunión de jóvenes, por cierto muy joven también él, era un líder de jóvenes de otra iglesia y era muy joven. Y entonces el muchacho decía: cuando vayas a buscar pareja, pídele confirmación a Dios. Pídele a Dios que Él te confirme. Que la pareja con la que, o la muchacha, o la persona, o el joven con el que vas a estar, sea la persona que Dios ha reservado para ti. Y entonces yo oí eso, y yo veía a Ceci, y yo decía: pues Señor, yo no tengo que pedirte confirmación de nada, yo seguro estoy. A quien le tienes que confirmar es a ella. Tendrás que confirmarle. Y entonces yo empecé a orar durante algún tiempo, ella no lo sabía. Yo empecé a orar por algún tiempo para que ella fuese mi esposa. Pero le voy a decir algo: yo no tenía ni trabajo, o sea, un trabajo estable. Tenía empleos chiquitos por ahí, cosas que apenas me daban para mi pasaje y para la renta del lugar donde vivía. Y para comer la comida se la gorreaba a Ceci. Entonces eso ya se lo platiqué, algún día se lo platico más amplio. Pero yo empecé a orar para que Ceci fuese mi esposa. Yo oí esa predicación que dijo el hermano: pida confirmación a Dios si la pareja con la que va usted a estar es o no es de parte de Dios. Entonces yo ya no pedí confirmación, yo ya lo que pedía era una afirmación. Yo le decía: Señor, afirma en su corazón que yo soy la persona para ella. Y empecé a hablarle ya de una manera más seria. Empecé a hablarle para que fuera mi novia, aceptó ser mi novia, pero yo tenía miedo porque yo no era cristiano antes. Entonces yo no sabía cómo era un noviazgo de cristianos. Y entonces yo no sabía cómo tenía que llevar ese noviazgo y cómo teníamos que comportarnos. Ella y yo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Yo había tenido 1 o 2 novias fuera del cristianismo antes de ser cristiano, pero era un noviazgo como el mundo te dice. Que si te vas al cine no ves la película, tú haces 1000 cosas menos ver la película.
Y yo decía, no, pero ya siendo cristiano es otra cosa. Siendo cristiano tiene que ser diferente. Tiene que haber algo distinto. Y entonces yo empecé a hablar, a salir con Ceci, empezamos a ser novios, empezamos a salir, y el líder de jóvenes de la iglesia a la que íbamos siempre se nos quedaba viendo. Nos observaba que llegábamos juntos, que nos íbamos juntos, que no nos involucrábamos con muchos jóvenes porque no llevábamos mucho tiempo. O sea, los dos trabajábamos, los dos, ella vivía lejos, bueno, de hecho vivíamos cerca los dos, y teníamos que viajar 2 horas de camino desde la iglesia hasta la casa. Entonces, terminando la reunión, corríamos porque había que tomar metro y el último camión para poder llegar a donde estábamos viviendo, y era difícil quedarnos a convivir con los demás jóvenes. Sin embargo, el líder de jóvenes, que era muy observador, que por cierto se llama Alejandro, por eso le pusimos Alejandro a nuestro hijo, por él, por el testimonio de él y por lo que significa Alejandro, claro. Pero él un día se nos quedó viendo con tanta insistencia y se acercó y nos dijo: ¿ustedes qué son? ¿Hermanos, amigos, novios o esposos ya? Dijimos: somos novios, nos amamos, no ante nada. Somos novios y nos queremos, y dice: y bueno, ¿y cuál es su plan? Al final no pudimos platicar mucho con él, le llamaron, nos apartamos de ahí, dijimos: córrele porque ahorita nos va a sacar la sopa, y nos apartamos de ahí. Pero ya estábamos próximos a casarnos. Nos casábamos en diciembre. Y eso nos lo preguntó en octubre prácticamente. Entonces ya nos casamos en diciembre, y cuando regresamos fuimos por unas últimas veces a la reunión de la iglesia. Ya no fuimos a la de jóvenes, ya estábamos casados, ya teníamos una vida hecha. Ya nos tocaba estar con los grandes, aunque estábamos bien chamacos, pero ya nos tocaba estar con los grandes. Y fuimos a la reunión de adultos, y el líder de jóvenes nos ve y nos dice: ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo están? Digo: ya nos casamos. Y a él le dio muchísimo gusto vernos casados, y él me preguntó, aparte, en un tiempo a solas, me dijo: ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo Dios te confirmó que ella era tu esposa? Le dije: es que no me confirmó nada, fue algo que yo sentí en mi corazón, algo que yo decidí, y lo único que Dios hizo fue prosperarme en la decisión que yo tomé. Esto es lo que yo veo en Jonatán. Jonatán no le pide una confirmación a Dios. Jonatán no le dice a Dios: confírmame que esta es mi decisión, que mi decisión está bien. Jonatán empieza a tomar una decisión, camina hacia esa decisión, avanza en esa decisión, y Dios le respalda en esa decisión. Lo que le dice a su paje de armas, imagínense Jonatán bien armado de valor, mira al enemigo, mira las peñas de un lado, la peña del otro, y el camino por donde tiene que pasar, y el ejército enemigo enfrente, y se le queda mirando. Ve el camino, ve el ejército, y ve a su paje de armas y le dice: vamos a la guarnición de los filisteos. Y el paje de armas se le queda viendo a Jonatán y le dice: ¿cómo? ¿Ya? ¿Ahorita? Sí, vamos allá. Y quizás Jehová haga algo por nosotros. Vamos, tenemos que ir, tenemos que hacer algo. Tenemos que enfrentar al enemigo, tenemos que emprender nuestro camino. Y el paje de armas no tiene en ningún momento una pizca de duda en su corazón respecto a lo que su jefe, su líder, le está diciendo. Está diciendo: vamos, y quizás Dios haga algo por nosotros. No le está diciendo: vamos porque seguro Dios nos da la victoria. Vamos porque seguramente Dios ha preparado y a todos los tiene dormidos. Ahorita les va a caer un sueño pesado, y cuando lleguemos nosotros les vamos a cortar la cabeza sin ningún problema. Si usted lee más adelante, que no es el punto del que quiero ir ahorita, ni para que lo leamos ahora, pero si usted ve más adelante, Jonatán se acerca, empieza a caminar hacia la peña, donde está una altura considerable, el ejército enemigo. Hay barranca de un lado, barranca del otro, y muro enfrente. Y es la única forma de pasar hacia la guarnición de los filisteos. Y Jonatán llega ahí y le dice a su paje de armas: vamos a hacer esto, mira, ya estamos aquí. Seguro nos van a ver ahorita y nos van a matar. Pero vamos a seguir nosotros y vamos a confiar en Dios. Y le dice Jonatán a su paje: vamos a acercarnos lo suficiente de manera que nos vean. Y cuando nos vean, si ellos nos dicen: hey, ustedes suban aquí,
queremos hablar con ustedes, es seguro que Dios ya nos dio la victoria. Pero si nos ven y no nos hablan, despídete de todo lo que conoces en el mundo, porque ahí ya nos acabamos. El paje no lo piensa. El paje le cree a Jonatán. Y va con él. Y sube con él. Y cuando empiezan a subir la peña, que no era una subida fácil, me gusta cómo lo describe. Dice, y Jonatán subía con sus manos y sus pies. Iba escalando Jonatán. Y cuando lo ven los filisteos, le dice, hey, ustedes, subid con nosotros, tenemos algo que decirles. Yo me imagino la cara de Jonatán, que voltea a ver a su paje de armas y dice, ya ves. El paje de armas agarró más fuerte la espada, más fuerte el escudo, y vamos para arriba. Y empezó a subir. Cuando llegaron, dice que Jonatán se fue abriendo camino contra uno y con otro. Dice que los que no mataba a Jonatán, su paje de armas atrás de él los remataba. Y Dios dio una gran victoria a Jonatán.